¿Qué tal? Bienvenidos a este primer análisis inmediato a la victoria de Jaime Munguía sobre Jimmy Kelly. Hoy más temprano en la ciudad de Miami, una también victoria esperada de Daniel Dubois sobre Trevor Bryan. Lo noqueó en 4 asaltos. Una pelea que se esperaba que terminara de esa manera, incluso más temprano. Hay un campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, que si se quiere es un campeón decente al lado de un Bryan que realmente era una de esas tantas vergüenzas que tenía el boxeo. Fue poca cosa para Daniel Dubois y definitivamente un Dubois que lo vimos afinado, que lo vimos esbelto, que lo vimos realmente cambiado desde lo físico. Parece querer ahora enfocarse su carrera a partir de ese título y en algún momento salir a regularizar en los pesos pesados, enfrentando al campeón que esté en el momento. Como sea, es un campeón decente, repito, Daniel Dubois, frente a un Trevor Bryan que realmente estaba allí ocupando una posición que nunca debió ocupar, como es la de campeón regular. Venía de vencer a Villay Flores, había vencido a un ya muy veterano Stiver, el haitiano, y obviamente encontró un rival respetable y lo terminó en pocos asaltos. Eso fue la anécdota del boxeo temprano de hoy. Y luego teníamos obviamente la pelea, una de las más importantes del fin de semana, que era el regreso de Jaime Munguía enfrentando a Jimmy Kelly. Una victoria que se esperaba incluso en ese mismo asalto. Les habíamos dicho que no iba a pasar el 5.º episodio, repitiendo algo que había anunciado el propio Munguía, que esperaba noquear antes del 5.º, y efectivamente lo noqueó en el 5.º, lo mandó 3 veces a la lona y en la última ya el referee detuvo la pelea. Definitivamente no estaba en condiciones de seguir. Hasta ese asalto, hasta el 5.º, Kelly hasta que le dio muy buena pelea. Fue un rival incómodo, permanentemente en movimiento, lo cual complicó y mucho el boxeo de Munguía, que le costó ajustar, que le encontró, le costó conectar sus golpes con precisión, e inclusive se llevó unos buenos marronazos por parte de Kelly, que fue conectando y saliendo, esperando y contragolpeando, siempre con golpes precisos. Inclusive estaba en las tarjetas, no tengo aquí el número obviamente, pero yo creo que estaba ganando para las tarjetas de la mayoría. Incluso el propio Munguía reconoció que a esa altura de la pelea él la veía perdiendo en las tarjetas, porque realmente al principio le dio buena pelea. No sé si le dio buena pelea o es que Munguía está con un boxeo que ha mejorado desde su paciencia, que ha madurado en el sentido de que busca más ser preciso, ser efectivo en sus golpes, no soltar tantas andanadas donde pueda fallar, donde se pueda desgastar desde lo físico, donde vaya perdiendo cardio temprano, y busca conectar golpes de poder y trabajar desde una media distancia, siendo cauteloso, tomando precauciones. Así todo se llevó muy buenos golpes, señal clara de que todavía su defensa sigue padeciendo problemas, todavía sigue siendo porosa, tiene dificultades en sus reflejos defensivos, y se llevó golpes de un hombre que lo único que hacía era moverse, usar el jab, contragolpear, y lo hacía de manera bastante rápida. Por momentos también se veía muy marrullero. En definitiva, un rival incómodo, complicado, que en los primeros asaltos le hizo una pelea realmente difícil a un Jaime Munguía que por un lado se ve bien en el sentido de que le vemos un mejor juego de piernas, lo vemos trabajar con mayor seguridad, el trabajo sobre pies, lo vemos más tranquilo, lo vemos más maduro, sin tomar apresuramiento, buscando su momento para colocar sus golpes de poder, y cuando los mismos llegan vemos que va rápidamente a encimar a su rival tratando de liquidarlo, señal clara de que tiene sus objetivos boxísticos dentro de cualquier pelea bastante claros. Le faltó velocidad al principio en los golpes por adentro, él mismo lo reconoció, ajustó por esa parte y por allí fue que llegaron los golpes. Un upper que fue el primero con que le mandó a la lona a Kelly, después andanadas sobre las cuerdas allí donde fueron golpes de poder muy duros que también lo lograron sentar, hasta que el referee inmediatamente detuvo la pelea luego de la tercera caída. Por más que quedaban segundos de ese asalto, se podía recuperar, pero
acertadamente entonces eligió detener la pelea. Otra victoria para Jaime Munguía que poco suma, excepto en los números, y que definitivamente debería convencer a quienes manejan su carrera de que este tipo de peleas son aquellas que tienen más para perjudicarlo que para beneficiarlo. A un Jaime Munguía que esperemos que luego de esta, como sea, vayan a buscarle un buen rival. Él ha dicho, volvió a insistir con Germán Charlo, una pelea que es obviamente imposible de que ocurra. Él dice que está dispuesto a pelear, ahora se siente fuerte como para ir a buscar un título en 160 libras, cosa que dudamos, y que también está dispuesto a pelear en 168 libras. Para esta pelea los dos estuvieron por debajo de 165 libras, que era obviamente, entiendo que era el límite del peso pactado para este combate, pero hay una señal muy clara, es fácil interpretarlo, de que Jaime Munguía ya no da las 160 libras. Ya lo vimos en aquella pelea contra Valar, todo lo que sufrió en el pesaje, y en este peso lo vemos muy cómodo, como que puede pelear perfectamente en 168 libras y que puede sufrir mucho para dar las 160. Algo que incluso le debe estar pasando al propio Germán Charlo, por esa razón ya está tratando de subir a las 168, desafiando a Gennady Golovkin, desafiando a Canelo Álvarez, pero son púgiles que se van agrandando con el tiempo, van creciendo y van teniendo dificultades para dar el peso en la división de los medianos. Eso es lo que creo que le está pasando a un Jaime Munguía que de todas maneras dijo que está dispuesto a bajar a ir a buscar las grandes peleas, pero cuando habla de grandes peleas solamente se refiere a dos posibles rivales. Uno de ellos es Gennady Golovkin y otro es Germán Charlo. Y la razón para referirse a esos rivales es porque son aquellos ante los cuales puede perfectamente perder y no perder el ritmo y la agenda de su carrera. Como que siguiendo el método de Golden Boy, siguiendo el método de Oscar de la Hoya, el mismo que implementaron con otros púgiles, el asunto es mantenerlo invicto. El asunto es irle sumando a su palmarés rivales que poco cuentan y que lo pueden complicar, como lo pudo complicar Kelly en caso de que esta pelea se hubiera ido a la distancia. No se sabe lo que pudo haber pasado, porque en las tarjetas evidentemente, en los números el que se veía mejor era en este caso Jimmy Kelly. Necesariamente deberían convencerse que este tipo de rivales no son los adecuados para Jaime Munguía y salir a buscarle buenos rivales en caso de que no aparezcan aquellas peleas que ellos quieren que aparezcan, porque hasta este momento es inexplicable todo lo que ha sucedido. Tuvo una eliminatoria para pelear y la desechó contra Carlos Adames, tuvo una pelea de título en 160 libras contra Lin Canuli y la desechó. En su momento pudo enfrentar a Dimitrios Andrade y no lo enfrentó, lo evitó. Y obviamente él está evitando rivales como también en su momento evitó al propio Sergey Derevianchenko. No hay ningún interés en ponerle un rival que pueda complicarle la victoria a Jaime Munguía, entonces también eso hace inexplicable que quieran mandarlo ya contra Germán Charlo o contra el propio Gennady Golovkin. Parece que existiera desconfianza en las posibilidades de victoria de un Munguía que se ha transformado en una verdadera esperanza para el boxeo mexicano. Basta ver toda la celebración que hubo allí en la arena cuando él iba ingresando, realmente una verdadera fiesta mexicana, con presencia de músicos mexicanos y realmente un entusiasmo enorme que denota que la parcialidad, que los aficionados en general confían en lo que pueda suceder con Munguía y que en algún momento se pueda transformar en la gran cara del boxeo mexicano a nivel internacional, suplantando obviamente la de un Canelo Álvarez que en estos días está en horas bajas. Tal vez eso sea lo que está impulsando a Munguía, pero si no le encuentran rivales adecuados, esto va a ser siempre más de lo mismo. No sabemos qué es lo que viene a continuación, no quedó nada claro allí encima del cuadrilátero, máxima si tenemos en cuenta de que si bien está bajo la órbita de Golden Boy, Oscar de la Hoya ha anunciado, ahora también colocó un tuit donde dice que decidió vender su empresa, señal clara de que tampoco está funcionando bien. Como que él está un poco ya harto de todo esto y como que ya quiere dar el paso al costado y salirse de este negocio del boxeo que no le está haciendo redituable en términos de darle satisfacciones, porque como que sus púgiles no avanzan. Hay mucho ruido alrededor de ellos, ya tenemos el caso por ejemplo de Ryan García que
están permanentemente inflando ese globo, pero no terminan de explotarlo con una pelea real. Ahora va a ir una pelea complicada, como ustedes saben, contra el Abejón Fortuna, pero aquellas peleas que siempre se le exigió a Ryan García tampoco las asumió. La gran esperanza que hoy hay en Golden Boy, evidentemente, es que al zurdo Ramírez le salga esa pelea que parece está siendo negociada contra Dimitri Bivol. Ese sería el paso adelante y quizás una posible razón para que Oscar de la Hoya se mantenga en el negocio, pero todo hace presumir de que está fracasando en sus intenciones y quizás lo de Jaime Munguía deba ser admitido como un fracaso, porque realmente si miramos hacia atrás han sido puras decepciones por el hecho de todos los rivales que ha evitado y por el hecho de que ahora aspira a enfrentar rivales que no significan nada en términos de expectativa de que esas peleas puedan ocurrir. Contra Gennady Golovkin hablar de una pelea casi es imposible, porque Golovkin ahora va a enfrentar a un Canelo Álvarez y la perspectiva de una derrota implica prácticamente su salida del boxeo profesional. No creemos que después de esa pelea Golovkin siga en el boxeo. Todo hace presumir que con victoria o con derrota esa sería la última pelea de su carrera. Y por el otro lado, Jermall Charlo está esperando una oportunidad de enfrentar a cualquiera de los dos y creo que esa es la pelea que le viene para el mellizo. Pienso de que allá por diciembre lo vamos a estar viendo o contra Canelo o contra Golovkin en otra pelea multimillonaria. No hay lugar ahí con ninguno de los dos para Jaime Munguía, y obviamente va a tener que volver la vista atrás y reciclar todo aquello que no hizo en el pasado reciente, peleas por títulos del CMB, por títulos de la Organización Mundial de Boxeo, pero definitivamente le van a tener que encontrar un rival de verdad. Esta vez le subieron otra víctima, por más que Jimmy Kelly dio hasta que una pelea decente en los primeros asaltos, pero ocurrió lo que todos habíamos vaticinado, no iba a pasar más del quinto episodio y eso fue lo que ocurrió. Al primer trayazo duro que logró conectarle Jaime Munguía, allí se terminó la pelea. Lo que vino después fueron golpes para rematarlo y lo remató en el mismo quinto episodio. El referee hizo lo correcto al detener la pelea y hubo una gran celebración que yo creo que no corresponde, más allá de que, insisto, Jaime Munguía tiene todos los atributos para convertirse en la gran cara del boxeo mexicano, pero obviamente tienen que soltarlo y dejar que enfrente a rivales de verdad, porque este Jimmy Kelly fue sinceramente un sparring que le dio una muy buena pelea en los primeros 2 o 3 episodios y después ocurrió lo que ocurre con todos los rivales de Jaime Munguía. Son derrotados porque simplemente no están a su altura y parece que eso es lo que quieren sus promotores, sus representantes, encontrar rivales que no le hagan problema a una victoria que necesitan celebrar y necesitan seguir inflando ese récord sin resistencia de rivales de respeto. Ojalá que después de esto lo que venga sea una pelea de verdad para Jaime Munguía.